Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, toca el corazón y nos recuerda el poder de la confianza y el apoyo incondicional, incluso cuando todo parece ir en nuestra contra. El título de hoy es A pesar de las dudas, Kerem creyó en mí y me apoyó. Y les prometo que vamos a desgranar esta poderosa afirmación para entender qué significa, por qué es tan importante en nuestras vidas y cómo podemos cultivarla en nuestras propias relaciones. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploramos temas que espero les resulten tan inspiradores y útiles como a mí. Hoy vamos a hablar de un momento crucial en la vida de una persona, un punto de inflexión donde la fe de alguien más se convirtió en el ancla que evitó que todo se hundiera. Imaginen estar en un momento de profunda incertidumbre, rodeados de voces que dudan, que cuestionan sus capacidades, que señalan cada posible tropiezo. Es un lugar oscuro, ¿verdad? Un lugar donde la duda, esa compañera indeseada, puede empezar a erosionar incluso la fe más sólida en uno mismo. Y es precisamente en ese abismo donde surge una figura, una persona que en lugar de unirse al coro de escépticos, decide ser un faro de esperanza. Esa persona es Kerem, y su acto de creer, de apoyar, se convierte en el catalizador de un cambio monumental. En este vídeo vamos a explorar la psicología detrás de la duda, tanto la externa como la interna. Analizaremos por qué es tan fácil para las personas dudar de los demás, especialmente cuando los objetivos parecen ambiciosos o poco convencionales. También hablaremos sobre el impacto devastador que la falta de apoyo puede tener en el desarrollo personal y profesional. Pero sobre todo nos enfocaremos en el poder transformador de tener a alguien que cree en ti cuando tú mismo estás luchando por hacerlo. Desglosaremos las acciones concretas que Kerem pudo haber tomado, las palabras que pudo haber dicho, la actitud que pudo haber mantenido para ser ese pilar de apoyo. Y lo más importante, intentaremos extraer lecciones prácticas para que ustedes, mis queridos espectadores, puedan identificar a sus propios Kerems en la vida, y también, si es posible, convertirse en uno para alguien más. ¿Alguna vez se han sentido como si estuvieran a punto de embarcarse en algo grande, algo que los apasiona profundamente, pero las personas a su alrededor, incluso las que supuestamente los quieren, empiezan a lanzar sombras de duda? Quizás les digan cosas como: ¿estás seguro de que puedes hacer eso? Es muy arriesgado, tal vez deberías conformarte con algo más seguro. Y cada una de esas palabras, por bien intencionada que pueda parecer, se siente como un pequeño golpe, erosionando la confianza que están tratando de construir. En esos momentos, es cuando la creencia genuina de una persona puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre perseguir un sueño y abandonarlo. Vamos a ponernos en la piel de la persona que experimentó este apoyo. Imaginen que tienen una idea, un proyecto, un camino que quieren recorrer, pero está plagado de desafíos. Los riesgos son altos, las probabilidades parecen bajas, y el camino está lleno de obstáculos desconocidos. En este escenario, la inseguridad es una compañera constante. Cada paso que dan viene acompañado de una voz interior que susurra: ¿y si fallo? ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si todos tienen razón al dudar? Es un torbellino de pensamientos negativos que puede paralizar a cualquiera. Pero entonces, aparece Kerem. Kerem no minimiza los desafíos. No ignora los riesgos. Lo que hace Kerem es ver más allá de ellos. Ve el potencial, la pasión, la determinación en los ojos de la persona. Kerem, a pesar de las dudas que quizás también sienta internamente o que escuche de otros, elige enfocarse en las fortalezas. En lugar de decir: ten cuidado, esto es difícil, Kerem dice: sé que es difícil, pero creo que tienes lo que se necesita para superarlo. Esta simple diferencia en el enfoque es monumental. No es una creencia ciega, es una creencia informada, una creencia en el potencial humano, en la capacidad de aprender, de adaptarse y de perseverar. Las dudas, mis amigos, pueden ser un veneno lento. Pueden infiltrarse en nuestro subconsciente y hacernos dudar de nuestras propias capacidades. Cuando alguien de nuestro entorno, alguien a quien respetamos o queremos, expresa dudas, es fácil internalizar esos temores. Pensamos: si ellos no creen en mí, tal vez no debería creer en mí mismo. Y es ahí donde la frase «a pesar de las dudas, Kerem creyó en mí y me apoyó» cobra una fuerza increíble. Kerem se convirtió en un escudo contra esas dudas, tanto las externas como las internas.
Kerem ofreció una perspectiva diferente, una que contrarrestaba la negatividad y fortalecía la determinación. El apoyo de Kerem no se limitó a palabras. Estoy seguro de que también se manifestó en acciones. Quizás Kerem estuvo ahí para escuchar cuando las cosas se ponían difíciles, para ofrecer una palabra de aliento en los momentos de desánimo. Tal vez Kerem ayudó a resolver problemas, a encontrar soluciones creativas, o simplemente estuvo presente, un hombro en el que apoyarse. El apoyo puede tomar muchas formas, y todas son valiosas. Puede ser práctico o emocional, o simplemente la presencia tranquilizadora de alguien que cree en ti. Pensemos en la importancia de esto en el contexto de nuestros propios sueños y aspiraciones. Todos tenemos algo que queremos lograr, algo que nos mueve, algo que nos hace sentir vivos. Y en ese camino, inevitablemente encontraremos obstáculos. Habrá momentos en los que querremos rendirnos. Habrá momentos en los que las voces de la duda, internas y externas, se volverán ensordecedoras. En esos momentos desearíamos tener a nuestro propio Kerem. Alguien que, a pesar de todas las razones para no hacerlo, elige vernos y apoyarnos. Entonces, ¿cómo podemos cultivar este tipo de relaciones en nuestras vidas? Primero aprendamos a identificar a esas personas que nos elevan, que ven lo mejor en nosotros, incluso cuando nosotros no podemos. A menudo estas son las personas que no nos dicen lo que queremos oír, sino lo que necesitamos oír, dicho de una manera que nos impulse hacia adelante. Son las personas que nos desafían a ser mejores, pero que también nos aseguran que creen en nuestra capacidad para lograrlo. Segundo, aprendamos a ser ese Kerem para los demás. Esto no significa ser irresponsablemente optimista. Significa ser un creyente informado. Significa escuchar activamente, comprender los desafíos, pero también identificar las fortalezas. Significa ofrecer apoyo práctico cuando sea posible, y ofrecer un oído comprensivo y una palabra de aliento siempre. Significa creer en el potencial de los demás, incluso cuando ellos mismos dudan. El impacto que podemos tener en la vida de alguien al ser ese punto de apoyo es incalculable. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta experiencia si somos la persona que fue apoyada? Primero, debemos reconocer la inmensa gratitud que debemos sentir por aquellos que creen en nosotros. A menudo damos por sentado el apoyo, especialmente el apoyo constante. Pero es un regalo precioso. Debemos aprender a expresar esa gratitud, no solo con palabras, sino también viviendo a la altura de esa fe. Segundo, debemos internalizar la lección aprendida. Si Kerem creyó en mí cuando yo dudaba, entonces debo trabajar para cultivar esa misma creencia en mí mismo. La fe de Kerem se convirtió en un espejo que me ayudó a verme de una manera más positiva. Ahora, debo ser capaz de reflejar esa imagen a mí mismo. Debo recordar que si alguien más vio mi potencial, es porque ese potencial está ahí. El apoyo de Kerem no fue solo un acto de bondad, fue un acto de empoderamiento. Le dio a la persona la fuerza y la confianza para seguir adelante, para superar obstáculos que de otra manera habrían parecido insuperables. Es un recordatorio de que en la vida, las conexiones humanas y la fe mutua son fuerzas increíblemente poderosas. Pensemos en las implicaciones a gran escala. Si más personas se ofrecieran a ser ese faro de apoyo, a creer en los demás a pesar de las dudas, ¿cuánto más podríamos lograr como sociedad? ¿Cuántos sueños se harían realidad? ¿Cuántos talentos se desarrollarían? La frase "a pesar de las dudas, Kerem creyó en mí y me apoyó" es más que una anécdota personal, es un principio fundamental para el crecimiento y el éxito. Para concluir, quiero resumir los puntos clave que hemos explorado hoy. Hemos hablado sobre la naturaleza insidiosa de la duda, tanto la que viene de fuera como la que nace dentro de nosotros. Hemos analizado el impacto profundo que la falta de apoyo puede tener en nuestras vidas. Y lo más importante, hemos celebrado el poder transformador de tener a alguien como Kerem, alguien que elige creer en nosotros y apoyarnos, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Hemos reflexionado sobre cómo identificar y cultivar estas relaciones valiosas en nuestras vidas, y cómo, a su vez, podemos convertirnos en ese pilar de apoyo para otros. La historia de Kerem es un testimonio del valor de la fe y el apoyo. Nos enseña que en un mundo a menudo lleno de escepticismo, la creencia genuina de una persona puede ser la chispa que enciende el fuego del éxito. Nos recuerda que el apoyo no siempre es fácil, a menudo requiere ver más allá de las dificultades y enfocarse en el potencial. Y nos anima a ser esa persona para los demás,
a ser un querem en la vida de alguien que lo necesita. Les agradezco enormemente por acompañarme en esta reflexión hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya inspirado y les haya dado nuevas perspectivas sobre la importancia de la confianza y el apoyo en nuestras vidas. Me encantaría saber sus propias experiencias. ¿Han tenido un querem en sus vidas? ¿Alguien que creyó en ustedes cuando nadie más lo hacía? ¿O quizás ustedes han sido ese pilar de apoyo para alguien más? Por favor, compartan sus historias en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus experiencias y creo que aprenderemos mucho de las vivencias de cada uno. Y ahora, para terminar, si han disfrutado de este contenido y les ha parecido útil o inspirador, les invito a que le den un gran me gusta a este vídeo. Si creen que alguien más podría beneficiarse de estas ideas, por favor, no duden en compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra creciente comunidad. Su apoyo significa muchísimo para mí y me permite seguir creando contenido que espero sea de valor para todos ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, crean en ustedes mismos y apoyen a los demás.